Retomando el tema de los documentos importantes en el derecho internacional de los derechos humanos, abordamos en un primer momento la Carta de las Naciones Unidas y quedó pendiente clarificar o precisar que en este documento, la Carta de las Naciones Unidas, aunque marca un hito en el derecho internacional de los derechos humanos, no establece en sí este instrumento un catálogo de derechos humanos como con posterioridad sería el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto por razones de tiempo y la agenda de los diplomáticos que intervinieron en estas redacciones. Ahora bien, una vez cubierto el tema de la Carta de las Naciones Unidas y el catálogo de derechos que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos de una manera somera o un poco ambigua, queda pendiente en el aire la pregunta acerca de cómo implementamos estas promesas que nos hace la Declaración Universal de Derechos Humanos y cómo las podemos transformar en instrumentos que contengan obligaciones legales vinculantes u obligatorias para los estados. El debate que emergió a la vez que se discutía la redacción de la declaración fue la idea de adoptar una convención única, una convención acerca de los derechos humanos que contemplara todo el rango de los mismos. Sin embargo, pronto pues se percataron de la necesidad de trabajar en dos instrumentos separados. Y fue así que a petición del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y de la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos empezó a trabajar de manera separada en dos diferentes convenciones, a las cuales pues se llegaron al consenso deberían estar contenidos por un lado los derechos civiles y políticos y por otro lado los derechos económicos, sociales y culturales. Así pues, esta decisión fue tomada en 1951 por la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos empezó a trabajar en estos dos tratados separados. No porque se cuestione la interdependencia y la indivisibilidad de ambos cuerpos o conjuntos de derechos, sino porque estos dos conjuntos requieren diferentes enfoques y diferentes técnicas legales de análisis. Por un lado, los derechos económicos, sociales y culturales, y por el otro, los derechos civiles y políticos. Fue así que el primer tratado conteniendo cuestiones de derechos humanos en este marco de las Naciones Unidas fue la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial que se adoptó en 1965. ¿Y por qué fue este instrumento el primero en aprobarse? Este instrumento tiene una característica que pues impulsó a los estados a llegar rápida y fácilmente a un consenso porque fue negociado en un marco de tiempo corto, dado que había nuevos estados independientes en Asia, en África, que recientemente se estaban desmarcando de la colonización y además en este contexto posterior al apartheid en Sudáfrica en 1948, la agenda internacional permitía que la lucha en contra de la discriminación racial
se ubicara justamente en el tope de las prioridades. Y fue así que unos cuantos años fue lo que tomó para que se llegara a este consenso internacional en este instrumento, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que fue ratificada y finalmente entró en vigor en 1969. Por otro lado, retomando el tema de los dos convenios, el de los derechos civiles y políticos y el de los derechos económicos, sociales y culturales, respectivamente, su implementación fue adoptada el 16 de diciembre de 1966. Es simbólico y significativo que su adopción fue justo en el mismo día. Esto expresa las creencias de que estos dos conjuntos de derechos son de igual importancia y que los derechos son interdependientes e indivisibles. Pero se encuentran en dos instrumentos por las razones a las que ya mencionamos. Entonces tenemos que le siguieron a estas tres convenciones algunas más y en conjunto tenemos 9 tratados que forman parte del núcleo de derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. Los más recientes son aquellos concernientes a la protección de las personas contra la desaparición forzada, que fue adoptada en 2006 y entró en vigor en 2010, y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en 2006 y que entró en vigor en el año 2008. Miremos entonces, por ejemplo, a la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Este documento ha sido ratificado ampliamente por 177 estados parte para el final del año 2015, con la excepción de países como Sudán del Sur, Myanmar, Burma o Corea del Norte. Casi todos los países han ratificado esta convención y por otro lado podemos encontrar que el convenio internacional, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también ha sido ampliamente ratificado por 164 estados partes para el final del año 2015. No obstante, hay algunas excepciones importantes, primordialmente los Estados Unidos, que es un país importante y que no lo ha ratificado. De igual manera, el caso notable también de China, que es una excepción en cuanto a la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No obstante, la mayoría de los estados parte del sistema de Naciones Unidas ha ratificado ambos instrumentos, ambos convenios o pactos, que fueron adoptados de manera simultánea a fin de expresar claramente la creencia de que estos dos conjuntos de derechos son interdependientes, indivisibles y de igual importancia. Esto no quiere decir, por supuesto, que sean de la misma naturaleza. Y es impactante el conocer que, aunque fueron adoptados en 1966 ambos, el régimen de los derechos que contienen se definió de una manera distinta a diferentes niveles. Hay ciertas diferencias. Primero, podemos mencionar que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece un cuerpo de expertos, el Consejo de Derechos Humanos.
expertos independientes que pueden supervisar el cumplimiento de este pacto y que reciben reportes de los estados acerca de la implementación de estos derechos. En contraste, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no estableció un cuerpo de expertos. Fue establecido el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales mediante una resolución adoptada en 1985 y fue hasta 1987 cuando comenzó su trabajo este comité. Esto significa que hay una brecha de 10 años después de que el convenio o el pacto entró en vigor para que comenzara su trabajo el Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La creencia de que no sería apropiado o adecuado monitorear el cumplimiento de derechos que resultan a lo mejor ambiguos o vagos, como pudiera ser el derecho a una casa, el derecho a comida, el derecho a trabajar o la seguridad social y la salud. Todos estos derechos pudieran considerado que no eran precisos o suficientemente claros para que fueran monitoreados por medios independientes.